que ahora nos acompaña en la noche en 24, que es el presidente del Círculo de Empresarios, don Javier Vega de Seoane. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, noticias recientes, muy recientes, don Javier, que no sé si a los empresarios, usted preside una de las organizaciones más importantes del país, en fin, les despierta cierta preocupación por la respuesta que pueda haber. Bueno, realmente es una decisión que toma el Poder Judicial, ¿no? Y por consiguiente, si pretendemos, y yo creo que lo pretendemos toda la gente de orden, ¿no?, que funcione el Estado de Derecho, pues si efectivamente la juez estima que ha habido delito, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros lógicamente no nos metemos en juzgar eso, pero esto yo creo que es una prueba de que el sistema y la independencia de los poderes funciona. Otra cosa es que esto pueda generar, ya sabemos el ambiente que hay en Cataluña, una situación más complicada de gestionar, ¿no? Que eso ya le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? La preocupación que provoca esta situación, los empresarios han notado de manera especial ese estado de preocupación en la sociedad catalana. Ya vemos que muchas empresas han anunciado su salida, pero el que lleva el día a día, la pequeña y mediana empresa que trabaja y va a seguir trabajando en la comunidad autónoma catalana, en fin, ¿cómo llevan ese día a día tan complicado, ¿no? Bueno, nosotros ya, como usted sabe muy bien, hace ya mucho tiempo que venimos pensando que si esta deriva no se reconducía, lo que está pasando podía pasar, ¿no? Los dirigentes independentistas negaban que este proceso pudiera generar una deslocalización de las empresas, y yo creo que lo que es peor todavía, que está por llegar, pero si el tema no se reconduce pronto, la deslocalización de las empresas va a traer una deslocalización de los empresarios, que todavía es peor, porque el empresario realmente es quien tiene la energía de generar riqueza y empleo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante razonable que en un territorio donde no se cumple la ley, donde quienes tienen que cumplir la ley y obligar a que se cumpla, la incumplen de forma flagrante y encima inducen a la población a incumplirla. Naturalmente los empresarios en un territorio donde pasan estas cosas pues no quieren estar, porque bastantes incertidumbres y riesgos tenemos que correr los empresarios para encima estar en un territorio donde las reglas de juego no sabes cuáles son, hacerlas cumplir, ¿no? Por tanto, gran preocupación, y si este tema no se frena, no se reconduce, yo creo que la situación para Cataluña va a ser de un empobrecimiento muy notable, ¿no? Hemos visto en las 2 últimas semanas, don Javier, cómo grandes empresas, también grandes entidades financieras, bancos como Sabadell, CaixaBank, anunciaban la salida de su sede social, en principio. Hoy mismo ha sido Codorniu, este grupo, el que lo ha anunciado, traslada su sede social a La Rioja, la ciudad de Haro. Es un grupo empresarial muy importante, lógicamente, en Cataluña. Quien no lo conoce, Codorniu, que desde el año 1551 estaba radicado en Cataluña y pasa a tener su sede social a partir de ahora en La Rioja. Pero nos decía que ese paso de trasladar la sede social puede ir próximamente, si la historia no cambia, puede ir acompañado también de un traslado de centros de producción. Claro, o sea, este es un primer paso, que yo creo que es un paso que tiene un efecto fundamentalmente de imagen y de confianza. Todos los clientes, todas las entidades que se relacionan con estas empresas ya tienen la seguridad que al tener la sede social en otro punto de España, donde la ley se cumple, pues bajo el punto de vista de la seguridad jurídica, eso genera confianza en todas las instituciones y personas que se relacionan con esas empresas. Si este tema no se reconduce pronto, luego habrá traslado del domicilio fiscal, que eso ya tendrá consecuencias fiscales mucho más importantes para Cataluña. Pero luego, a continuación, si el empresario no está cómodo en esta situación en Cataluña, se trasladará al empresario y, lógicamente, las nuevas inversiones, o incluso se producirán deslocalizaciones, porque, naturalmente, en un ambiente como este, antes usted me preguntaba por las pequeñas y medianas empresas, esta fractura social que vemos en Cataluña también se produce dentro de las empresas, porque dentro de las empresas, Cataluña, vamos, los catalanes ya vemos que es como pasa en España, hay una gran diversidad, ¿no? Y dentro de las empresas también hay personas que tienen tendencia independentista y personas que tienen lo contrario. Entonces, también se está generando en el interior de los equipos, en las empresas,
una fractura. Y esto, claro, esto es malísimo, porque la gente tiene que estar concentrada en su proyecto, tiene que haber un clima de confianza, tiene que haber entendimiento, y esto tampoco lo está viendo muchas empresas. Ahora enseguida le doy la palabra a mis colegas, que seguro que tienen también alguna pregunta que realizarle, don Javier, pero suponiendo que se pudiera reconducir la situación política, la quiebra institucional que se ha producido, el desafío y la quiebra de la legalidad en Cataluña, ¿se puede cuantificar ya el daño económico que se ha causado con esta situación ya a día de hoy, después de 15, 20 días que empezara esa, no quiero decir deslocalización, porque técnicamente no lo es, pero sí esa salida de sedes sociales? Sí, bueno, nosotros hemos calculado que hay un 85% de la capitalización bursátil de las empresas catalanas que cotizan en bolsa que ya han trasladado a la sede. O sea que es una cosa brutal, ¿no? 600 y pico empresas en 10 días es descomunal, ¿eh? Por tanto, hay un daño ya muy serio. Y, por otro lado, aunque el tema se reconduzca, no cabe duda que va a quedar ese rescoldo, esta sensación de que esto podrá volver, porque además, hombre, el año 34 queda bastante lejos, pero vemos que la historia se repite, ¿no? Yo creo que es interesante analizar lo que pasó en Quebec, ¿eh? En Quebec, además, el referéndum fue absolutamente legal, pero digamos que los actores económicos que valoran las cosas bajo el punto de vista exclusivamente racional, con esta incertidumbre y la posibilidad de que pudiera volver otra vez, como vino el referéndum, la posibilidad de que Quebec se independizara, generó un empobrecimiento de Quebec brutal, a pesar de que al final no se produjo la independencia y que todo se hizo bajo el punto de vista legal, cumpliendo las leyes y demás. Entonces, aquí, que además tiene el agravante de que se cumple la ley y tiene el agravante de que los gobernantes pues proponen un proyecto que empobrece a Cataluña, proponen un proyecto que divide a la sociedad, que a mí esto es lo que más me desconcierta. ¿Cómo uno puede proponer un proyecto que divide a la sociedad que tú mismo tienes que gobernar, que empobrece aquel patrimonio que tú tienes que gobernar? Hay una destrucción de valor, hay como una especie de espíritu de autolesionarse. Es una cosa que yo creo que es más bien patológica, que podrían explicarla quizá, en su caso, los psiquiatras o los psicólogos, ¿no? Bueno, de hecho, en Quebec la salida masiva de empresas nunca se ha revertido. Nunca. Las empresas se instalaron, la mayor parte de ellas, en el eje de industrial y de actividad de Toronto, y Toronto le ganó la delantera de manera clarísima a Quebec, ¿no? Quebec, cuando empezó el proceso, Quebec era de las regiones más ricas de Canadá, y hoy me parece que en comparación con Toronto tiene un 70% de la renta per cápita. Nos ha habido un empobrecimiento muy notable y una pérdida de centenares de miles de personas con talento, de ejecutivos, de gente con capacidad de generar riqueza y empleo, ¿no? Vuestras preguntas, Carmen. Buenas noches. ¿Cree usted que unas elecciones autonómicas convocadas desde Madrid por la aplicación del artículo 155 de la Constitución frenarían esta situación, esta huida y esta salida de empresas y el miedo y la incertidumbre que hay ahora mismo en Cataluña? Bueno, yo creo que en este caso, como en casi todos, ¿no?, cuando se genera una situación de desconfianza, la desconfianza se pierde rápido la confianza, pero la recuperación de la confianza yo creo que va a costar bastante más, ¿no? Porque habrá que ver que efectivamente somos capaces de reconciliarnos, somos capaces de generar un ambiente social razonable como el que teníamos hace unos años. Que claro, España es la historia de éxito en los últimos 40 años, ¿no? Nos hemos entendido divinamente y Cataluña ha sido uno de los artífices de este éxito. Por tanto, yo creo que se ha hecho ya un daño, que no digo que sea irreparable, pero hay un daño permanente que va a estar ahí y que nos va a costar mucho, si lo hacemos bien, va a costar mucho recuperarlo, ¿no? Juan de, tú dirás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me quedo con dos apreciaciones que ha hecho. Una, 600 empresas en 10 días, ¿no? Que es un dato que llama la atención. Y luego, por otro lado, la importancia del traslado de la sede social. Cuando comenzaron las grandes empresas a trasladarse, algunos expertos igual también movidos por una determinada ideología, hablaban de que no es tan importante el traslado de una sede social siempre y cuando no haya un traslado de la sede fiscal. ¿Esto realmente es así o no? ¿O tiene también repercusión directa en los impuestos? Impuestos a nivel estatal, como pueden ser el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Yo creo que en los impuestos tiene un impacto relativamente pequeño, ¿no? Si hubiera sido el País Vasco o Navarra, que tienen sus sistemas fiscales diferentes, hubiera tenido un impacto también fiscal mayor.
Yo creo que el impacto fiscal es pequeño, porque yo creo que solamente son actividades económicas, impuestos de transacciones patrimoniales, es el único impacto que tiene el traslado de la sede social, pero sin embargo, usted seguramente sabe lo que es el efecto sede, ¿eh? Cuando una sede se traslada, pues ya empiezas a contratar ejecutivos de la nueva sede, empiezas a contratar consultores, auditores, se empieza a generar un ecosistema en torno a tu empresa en tu nueva sede, y eso tiene un impacto económico muy notable, que también, lógicamente, en segunda derivada, tiene un impacto fiscal, ¿no? Incluso el impuesto, igual me equivoco, el impuesto de sociedades, aunque sea a nivel estatal, luego se reparte en función de dónde tenga la empresa la sede social. El impuesto de sociedades, como digo, salvo en el País Vasco y Navarra, que tiene un régimen fiscal especial, no tiene un impacto el traslado de la sede social en sí misma, ¿no? Leonor, tú dirás. Este proceso que ha sido tan largo, que se viene anunciando hace tanto tiempo, desde luego desde las elecciones del 27 de septiembre, ¿por qué las empresas no han dicho antes que se iban a ir? Porque a lo mejor hubiéramos podido frenar todo lo que ha pasado. Me refiero a las entidades bancarias y a las grandes empresas, porque que yo recuerde, solo Codorniu, el señor Bonet ya dijo en su momento que se iría, y también Planeta, pero poco más. Bueno, yo creo recordar que Oliu, por ejemplo, ya lo advirtió, ¿no? Y nosotros lo hemos advertido hace ya 2 o 3 años, que si este proceso continuaba, yo personalmente he tenido bastantes críticas por declaraciones que hice en su momento previendo que esto podía suceder, pero es de sentido común. Los independentistas, los líderes independentistas, lo negaban absolutamente, diciendo que Cataluña independiente todo el mundo querría estar allí, ¿no? Pero lo que es increíble es que ahora que se dan cuenta que aquello era mentira o que era una ensoñación, hombre, que no rectifiquen, porque es que esto le hace un daño a Cataluña brutal. Por tanto, a mí me sorprende, primero, que no lo hubieran visto. Si lo vieron, mintieron, porque a la sociedad catalana le convencieron de que no pasaría nada, pero ahora que lo están viendo, hombre, oiga, rectifique usted, que usted tiene la responsabilidad de esa sociedad, y está claro que este movimiento va a hacer un daño enorme a Cataluña, ¿no? Y más allá de eso, ¿tienen cifras de que haya boicot tanto del resto de España hacia los productos catalanes como del independentismo hacia las empresas que se han marchado de Cataluña? Bueno, siempre que hay un colectivo grande funciona la campana de Gauss, pero yo creo que por fortuna, yo creo que los españoles discriminamos, ¿no? Yo creo que todos apreciamos Cataluña como una comunidad que ha contribuido enormemente a este éxito que hemos tenido en España. Los catalanes es gente laboriosa, es gente imaginativa, es gente estupenda. Por eso queremos que estén con nosotros, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay unos catalanes que han perdido el juicio, que son estos dirigentes y luego estos líderes de estos movimientos callejeros que realmente son revolucionarios. Yo creo que nadie, ni los empresarios catalanes ni el resto de los españoles, pensábamos que la cosa podía llegar tan lejos, y yo creo que en cierto modo han llegado tan lejos porque nadie pensó que iba a llegar tan lejos, ¿no? Naturalmente, si hubieran sabido los empresarios catalanes que la cosa podría haber llegado tan lejos, seguro que se hubieran movilizado antes. Pero el empresario, yo siempre, de alguna forma, creo que hay que atenuar un poquito este comportamiento que ahora se critica tanto, porque no olvidemos que en los últimos años los empresarios hemos tenido una situación muy complicada, y los empresarios catalanes y los del resto de España hemos tenido que estar muy concentrados en hacer nuestros deberes, en sacar nuestras empresas adelante, en procurar no cerrar nuestros negocios o no reducir excesivamente nuestras plantillas, ¿no? Claro, cuando uno está con ese negocio, pues hombre, no se ocupa de otras cosas que no son en principio de su competencia, ¿no? Tú dirás, Manuel. Pues buenas noches, don Javier. Me parece que está siendo un discurso verdaderamente impecable y que está hablando con enorme claridad. Yo me quedo con 2 ideas que ha comentado antes. Uno, la fractura social que hay en Cataluña. 2, esa fractura social, cómo se extiende a las empresas. Yo tengo aquí el libro que que han editado con motivo del 40 aniversario del Círculo de Empresarios, titulado Una España mejor para todos, que es significativo, pero el telespectador debe saber que abren con una frase de John Eliot que dice: quizá más que una reforma constitucional, lo que necesita este país es una cura de autoestima. Mi pregunta es doble. ¿Los empresarios no están en esta reforma constitucional, cuyo debate se está empezando a abrir?
Y dos, realmente el gran problema que tiene España, una cuestión de fondo, es esa cura de autoestima, esa falta de autoestima para poder resolver esta fractura social. Bueno, ahí en ese documento, por la parte de atrás, si lo miran, verán una foto de la España del 77 y de la España del 17. Simplemente observando los parámetros principales que comparamos de esas dos Españas, vamos, es indudable que el éxito que hemos tenido en estos últimos 40 años ha sido impresionante. No hay ningún país que haya tenido el éxito que ha tenido en España bajo el punto de vista económico, político y social. Entonces, hombre, cuando uno ha tenido ese éxito, pues lo lógico es que tiene que estar orgullosísimo y tiene que estar con la autoestima necesaria para enfrentar una situación que es muy complicada porque el mundo está en plena transformación. Y esto no es un problema de España, todos los países están parecidos, ¿eh? Aquí todo esto que nos preocupa a nosotros, en cualquier país, por muy avanzado que esté, tienen problemas parecidos. Pero nosotros que hemos tenido este éxito tan grande, además yo creo que los españoles tenemos un elemento competitivo diferencial con respecto a otros países que van por delante. En un mundo en transformación, en un mundo que cambia tanto, aquí en España, los españoles, la palabra cambio tiene connotaciones positivas. Estamos muy bien predispuestos a cambiar. Necesitamos un proyecto y necesitamos buenos líderes. Pero en estos otros países no se habla de abrir en canal la Constitución. Aquí hoy estamos hablando de esto. Bueno, yo creo que al final se está hablando de la... Yo creo que la Constitución nos ha funcionado bastante bien, hombre, probablemente después de 40 años, con todas las transformaciones que ha habido en el mundo, probablemente pues valga la pena revisarla, pero yo creo que ni los empresarios ni los españoles sentimos la necesidad, nos hemos entendido divinamente con esta Constitución. Creo que abrir el melón de la Constitución se deriva de una situación política que alguno de los partidos exige que se abra este melón para poderse poner en línea en otros temas como es el de Cataluña, ¿no? Bien, pues yo creo que la Constitución seguramente se podrá mejorar. Hay cosas que el año 77 ni siquiera estaban en nuestro radar, como era la Unión Europea. Bueno, pues bien, revísese, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema yo creo que es entendernos entre nosotros, no utilizar la energía que tiene España, que cuando la hemos puesto en una dirección común, hemos visto que funcionamos de maravilla y ahora estamos en el duelo a garrotazos, utilizando la energía en pelearnos unos con otros. Y claro, así no vamos a ningún sitio. Entonces, hay muchísimas cosas que todos sabemos que hay que hacer, que son las reformas estructurales. Bueno, pues que no hacemos nada y el mundo está en plena transformación y aquí estamos quietecitos sin hacer nada, peleándonos entre nosotros. Y eso es lo que no puede ser. Así no vamos a ningún lado. Bueno, pues esa es la referencia a este documento, Una España mejor para todos, que pone a debate público el Círculo de Empresarios, tal y como nos ha explicado su presidente. Don Javier, el viernes avisaba el Gobierno peligro de recesión en Cataluña, en lo cual coincidía con la agencia Standard & Poor's, peligro de recesión si esta situación se prolonga, y también posible corrección de las previsiones de crecimiento económico de nuestro país para el año 2018. Hoy mismo se envían las previsiones económicas a Bruselas. De momento ese crecimiento en el año 2017 está a salvo, pero en el año 18 habría a lo mejor que ajustar alguna décima el crecimiento previsto inicialmente, del 2,6%, en caso de que la situación de crisis institucional en Cataluña se prolongue en el tiempo. ¿Ustedes comparten ese juicio? Sí, no cabe duda. Nosotros hicimos un análisis y compartimos el análisis que habían hecho otros para ver cuál sería la situación del PIB de Cataluña en un escenario hipotético de independencia, que no va a suceder, pero hicimos ese ejercicio, ¿no? El PIB de Cataluña caería entre un 25 y un 30%, por una pérdida de posición de poder de posición competitiva de las empresas catalanas al salir del euro y a estar sujetas a los aranceles de independencia. En ese caso. Pero hablamos incluso en la situación de quiebra actual. Ahora estamos viendo ya que las reservas, Cataluña es una potencia turística formidable, el 25% del turismo de España está en Cataluña. Pues ya nos están diciendo que entre un 30 y un 50% de las reservas se están cancelando. Hablo solamente del sector turístico, ¿no? Y bueno, todas las empresas que estaban con planes de inversión pues los tienen absolutamente frenados. Lógicamente, en esta situación, el consumo, que es uno de los motores del crecimiento que hemos tenido en España, porque el consumo ha sido, fundamental, ¿no? El turismo, las exportaciones y el consumo han sido los tres motores que han potenciado el crecimiento de España en estos últimos años. Claro, la gente en este ambiente de incertidumbre, pues lógicamente se retrae de consumir y de invertir, y eso es un frenazo enorme para el crecimiento económico y para la generación de empleo.
Cada punto que perdemos en el crecimiento económico suponen aproximadamente 150.000 empleos en España. Y claro, con la situación que tenemos de desempleo, me parece absolutamente irresponsable el insistir en esta vía que nos lleva al precipicio, sobre todo a Cataluña. España nos va a hacer muchísimo un impacto muy importante, ¿no? Pero para Cataluña esto es un desastre. Por la información que usted tiene, que habla con gente importante del mundo de la empresa, del mundo del sector bancario, han trascendido informaciones sobre conversaciones que tuvo Puigdemont hace 2 semanas con los presidentes de CaixaBank y del Sabadell, pidiéndoles que frenaran un poco el efecto dominó que podría producir la salida de estos 2 bancos, que fueron los primeros que anunciaron el cambio de su sede social. Estaba preocupado el presidente catalán de ese efecto dominó, que luego irremisiblemente se ha producido en estas 2 últimas semanas. Eso demuestra que había una preocupación importante en la Generalitat, ¿no? Claro. No le digo que me confirme esto, lógicamente, no, es difícil confirmarlo, pero... Seguro que es así, ¿no? Y además también el presidente del Círculo de Economía, y esto es público, tuvo una conversación con el presidente Puigdemont, ¿no? Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, quienes tienen la responsabilidad de las empresas no tienen opción. O sea, si el señor de la Caixa o el señor del Sabadell empiezan a sacar los fondos de forma masiva, empiezan a caer la cotización de sus acciones, es que no tienen más remedio, es que tienen la obligación de tomar medidas para frenar este proceso de desconfianza, y es lo que han hecho. Pero ya lo habían advertido, desde luego Liu lo dijo con mucha claridad, y yo creo que la Caixa de otra manera, pero también lo dijo con mucha claridad, lo advirtieron. Lo que pasa es que estos señores, unos dicen que están en una ensoñación y otros dicen que mienten. Elija usted lo que quiera, pero en cualquier caso han mentido o han tenido esa ensoñación, que les han vendido a mucha gente bien intencionada de Cataluña este invento que es un puro disparate, ¿no? Yo creo que hoy día, por fortuna, muchas personas bien intencionadas de Cataluña que tenían este sentimiento, que es perfectamente razonable, yo lo puedo entender, que la gente tenga un sentimiento nacionalista, pero cuando tienes una responsabilidad, cuando tienes responsabilidad de gobierno, lo que no puede ser es dejarte llevar por tus emociones y lanzar un proyecto que tiras a la gente por el precipicio. Que la gente de a pie tenga emociones y se comporte de manera emocional, yo creo que es normal, eso nos pasa a todos. Pero cuando tienes una responsabilidad, lo que no puede ser es que la emoción sea el principal vector que te lleva a tomar las decisiones. Eso me parece a mí que es un agravante inmenso en estas personas que tienen esta responsabilidad y que están conduciendo a Cataluña a un auténtico desastre y una fractura social en Cataluña que, por muy bien que hagamos las cosas, muchos años para poderlo resolver, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Don Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, gracias por estar esta noche con nosotros, contestar todas nuestras preguntas y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Víctor. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar nosotros con el repaso a las principales noticias relacionadas con Cataluña del día. La más importante de ellas se producía pasadas las 9 de la noche, ya les hemos dado cuenta de ello. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, enviaba a prisión sin fianza al presidente de la Asamblea Nacional Catalana,